A las 2:47 de la madrugada, María no estaba llorando. Eso era lo primero que llamaba la atención. No había lágrimas, no había gritos, no había esa escena dramática que uno espera después de tantos años compartidos. Carlos la miraba desde el otro lado de la cocina, en el apartamento amplio que habían comprado en Palma, cuando todavía creían que la vida seguía una línea lógica, ordenada, casi predecible, como si bastara con hacer bien las cosas para que todo se mantuviera en su sitio. La luz del microondas marcaba la hora en rojo, cortando la oscuridad como una señal incómoda. El resto estaba en silencio. Un silencio raro, no tranquilo, no vacío. Un silencio que parecía esperar algo definitivo. María sostenía una copa de vino, aunque no la estaba bebiendo. La tenía en la mano como si fuera parte de una imagen que no quería romper. Su postura era recta, controlada, casi impecable. No lo miraba directamente. Eso también era nuevo. Antes siempre lo miraba. Incluso cuando discutían. Incluso cuando estaba molesta. Ahora no. Creo que esto ya no funciona. Lo dijo con calma, sin énfasis, sin emoción visible, como si estuviera cerrando una reunión. Carlos no respondió de inmediato. No porque no entendiera. Entendía perfectamente. Lo que le sorprendió fue otra cosa, su propia reacción. No sintió ese golpe en el pecho que había visto en otros hombres. No sintió urgencia de hablar. No sintió necesidad de convencerla. Sintió orden. Algo dentro de él se acomodó. Frío, preciso, como si una pieza encajara finalmente después de meses fuera de lugar. Y en ese momento, sin querer admitirlo en voz alta, entendió algo que llevaba tiempo evitando. Esto no estaba empezando. Esto ya había terminado hace mucho. Solo que ninguno de los dos lo había dicho. El apartamento en Palma había sido su símbolo. No el amor, no la relación, el símbolo. Lo compraron 5 años antes, cuando todo todavía parecía avanzar en la misma dirección. Desayunos en la terraza con vista parcial al mar, planes de viaje, reformas pequeñas que hacían juntos los fines de semana. Todo encajaba, al menos desde fuera. Carlos trabajaba como responsable de operaciones para una empresa logística que movía mercancías entre España y varios países de Latinoamérica. Horarios largos, decisiones constantes, problemas que resolver todos los días. María era directora de recursos humanos en una empresa tecnológica con sede en Barcelona, aunque pasaba buena parte del tiempo viajando. Reuniones, eventos, congresos, siempre ocupada, siempre organizada, siempre un paso adelante. 2 ingresos altos, sin hijos, un estilo de vida estable, la clase de pareja que parece tenerlo todo bajo control. Pero esa imagen ya no existía. Carlos lo sabía. Lo había visto venir. Los cambios no fueron bruscos. Nunca lo son. Primero fueron detalles, pequeños, fáciles de ignorar. María empezó a quedarse más tiempo en el trabajo. Luego aparecieron los viajes necesarios. Después los fines de semana ocupados con eventos que antes no existían. Todo tenía explicación. Todo sonaba lógico. Hasta que dejó de serlo. Dejó de reírse con él. Dejó de preguntarle cómo estaba. Dejó de tocarlo sin motivo. Y lo más importante, dejó de estar. No físicamente. Eso era lo engañoso. Seguía ahí, pero no estaba. La cama se convirtió en espacio compartido, no en conexión. Las conversaciones en intercambios funcionales. La cercanía en algo mecánico, casi obligatorio. Carlos se repetía lo que se repiten todos. Es estrés, es temporal, es una fase. Pero en el fondo ya sabía la verdad. Solo que no la había querido decir, ni siquiera a sí mismo. La noche en la cocina no fue una sorpresa, fue una confirmación. Creo que esto ya no funciona, repitió María, ahora mirándolo brevemente, como si necesitara validar que él había entendido. Carlos asintió una sola vez. Nada más. No preguntó por qué. No preguntó desde cuándo. No preguntó si había alguien más. Porque en ese momento ya no importaba. Lo importante era otra cosa, aceptar lo que ya era evidente. Subió al dormitorio sin discutir, sin cerrar la puerta de golpe, sin dramatizar. Abrió el armario y preparó una maleta. Ropa, portátil, documentos, algunas cosas personales. No muchas. No se llevó nada simbólico, nada emocional. Las fotos quedaron, los recuerdos quedaron.
Todo eso ya no le pertenecía de la misma manera. Dejó la llave en la cómoda, miró la habitación por última vez y salió. El aire de Palma, normalmente suave a esa hora, le pareció más frío de lo que debía. Condujo sin pensar demasiado, hasta el apartamento de Alberto. Alberto no era el típico amigo, no preguntaba más de lo necesario, y esa noche lo demostró. Abrió la puerta, lo miró, entendió, sin palabras, le dio una cerveza, le indicó la habitación libre. Eso fue todo. Ese tipo de lealtad no es común. Carlos no se derrumbó, no esa noche. Hizo algo diferente. Se sentó en la mesa de la cocina y empezó a trabajar. Extractos bancarios, cuentas compartidas, movimientos recientes, accesos, configuraciones. No era emocional, era técnico, ordenado, preciso, como si estuviera resolviendo un problema operativo más. Antes del amanecer ya había tomado varias decisiones. Separó cuentas, limitó accesos, activó alertas, no como venganza, como protección, como contención. A las 8 de la mañana llamó a alguien, Ariana Torres, abogada, especialista en divorcios complejos, cara, eficiente y conocida por no perder tiempo en lo innecesario. Su despacho en Palma no era ostentoso, pero todo dentro transmitía control. Líneas limpias, documentos organizados, un ambiente donde las emociones no tenían mucho espacio. Ariana lo observó mientras él explicaba la situación. Carlos habló poco. Datos, años juntos, tiempo casados, separación iniciada por ella. Nada de dramatismo, nada de interpretación, solo hechos. Cuando terminó, Ariana no reaccionó de inmediato. Hizo una pausa. Y luego preguntó algo muy específico. ¿Firmaron un acuerdo prenupcial? Carlos asintió. Lo habían firmado hacía años. En ese momento parecía un trámite. Ahora, no tanto. Ariana pidió el documento. Lo revisó con calma, sin prisa, página por página, hasta que se detuvo en una sección concreta. Sus ojos cambiaron apenas, una reacción mínima, pero suficiente. «Interesante», dijo en voz baja. Y en ese instante, sin que nadie lo anunciara, la historia dejó de ser sobre una ruptura y empezó a ser sobre algo mucho más frío, mucho más estructurado, mucho más definitivo. Carlos no sintió alivio, no todavía, pero por primera vez desde la noche anterior, tuvo claridad. Y la claridad, en ese momento, valía más que cualquier emoción. El acuerdo prenupcial nunca había sido algo importante para ellos. No, en serio. Lo firmaron en una etapa donde todo parecía demasiado sólido como para pensar en finales. En aquel momento, ese documento era solo un conjunto de páginas legales que nadie esperaba usar. Una formalidad más que se resolvía rápido para volver a lo que realmente importaba. Ahora estaba abierto sobre la mesa, y ya no parecía inofensivo. Carlos no lo miraba como un contrato. Lo miraba como si fuera un mapa. Ariana pasó varias páginas sin decir nada. No tenía prisa. No necesitaba hablar para llenar el espacio. Su manera de trabajar era otra. Observaba primero, entendía después. Y solo entonces hablaba. Cuando se detuvo, no hizo ningún gesto dramático. Solo apoyó el dedo en una línea. Infidelidad. Carlos no reaccionó de inmediato. No porque no entendiera, sino porque en ese punto empezaba a encajar algo que, hasta ese momento, había estado disperso. Ariana leyó en voz baja, casi para sí misma, como si confirmara cada palabra antes de interpretarla. En caso de que una de las partes incurra en una relación extramatrimonial demostrable, con implicaciones económicas dentro del patrimonio compartido. No terminó la frase. No hacía falta. Levantó la mirada. Esto cambia completamente el escenario. No lo dijo con emoción, lo dijo con certeza. Carlos apoyó los antebrazos sobre la mesa, sin apartar la vista del documento. ¿Hasta qué punto?, preguntó. Ariana cerró el contrato despacio. No estamos hablando de una separación estándar, respondió. Estamos hablando de una estructura que puede girar a tu favor si se demuestra lo que sospechas. ¿Sospechas? La palabra quedó suspendida unos segundos. Carlos respiró hondo, aunque no parecía nervioso. Era más bien un ajuste interno, como si estuviera pasando de una fase a otra sin necesidad de marcar el momento. No tengo pruebas, dijo finalmente, pero hay cosas que ya no encajan. Ariana asintió con una leve inclinación de cabeza. Dímelas. Carlos no improvisó.
Nunca lo hacía. Fue directo. Horarios que cambiaban sin explicación clara. Viajes que aparecían con muy poco margen. Reuniones que no coincidían con lo que luego decía. Llamadas que empezaban en el salón y terminaban en otra habitación. Pequeños detalles. Ninguno definitivo. Pero todos juntos no eran casualidad. Ariana no tomó notas al principio. Solo escuchaba, sin interrumpir, sin corregir, sin intentar guiar la conversación. Cuando Carlos terminó, hubo un silencio breve. No incómodo, más bien necesario. «Entonces no estás intentando entender qué ha pasado», dijo ella al cabo de unos segundos. «Estás intentando confirmar algo que ya intuyes». Carlos no respondió. No hacía falta. Ariana apoyó la espalda en la silla. «Bien, entonces vamos a hacerlo bien». Ese cambio de tono era sutil, pero claro. Ya no estaban hablando de una relación. Estaban hablando de un proceso. «Primero, una cosa importante», añadió. «No la vas a confrontar». Carlos levantó ligeramente la vista. «No ahora». Ariana mantuvo el contacto visual. Ni indirectamente, ni con preguntas, ni con insinuaciones, nada. Hizo una pausa breve. No porque no tengas derecho, sino porque sería un error. Carlos entendió antes de que terminara de explicarlo. Aún así, Ariana continuó. En cuanto alguien siente que puede ser descubierto, empieza a cerrar puertas, borra cosas, cambia hábitos, se vuelve más cuidadoso. Otra pausa. Pero cuando cree que todo está bajo control, dejó la frase abierta. Carlos completó el pensamiento sin decirlo en voz alta. Comete errores, firmó ese mismo día. No porque estuviera seguro de todo, sino porque ya no tenía sentido seguir en una zona intermedia. O avanzaba o se quedaba atrapado. Y quedarse ya no era una opción. Al salir a la calle, Palma seguía exactamente igual. El mismo ruido suave de fondo, las mismas terrazas llenas, la misma sensación de normalidad. Eso era lo más extraño. Nada había cambiado fuera. Pero por dentro, todo se había movido. Durante las siguientes horas, Carlos no hizo nada visible. No llamó. No escribió. No preguntó. Externamente, era alguien que se había marchado después de una conversación difícil. Internamente, estaba reorganizando todo. María siempre había sido buena proyectando control. Era parte de su forma de estar en el mundo. Orden, estructura, previsión. Y en ese equilibrio, ella asumía algo que nunca había cuestionado. Que él no miraba más allá de lo evidente. Que él resolvía, pero no analizaba. Que él ejecutaba, pero no anticipaba. Era un error silencioso. Carlos no necesitaba hablar mucho para entender lo que tenía delante. Solo necesitaba tiempo. 2 días después, volvió al apartamento. No lo hizo impulsivamente. Esperó. Eligió el momento. Sabía cuándo María estaba fuera. Sabía cómo funcionaban sus horarios. El coche no estaba. La calle estaba tranquila. Nada fuera de lugar. Entró sin hacer ruido. No porque tuviera miedo, sino porque no quería alterar nada. El apartamento olía igual, pero se sentía distinto. Eso no se explica fácil. No era algo que se pudiera señalar. Era una sensación, como si el espacio ya no respondiera de la misma manera. Caminó despacio, sin abrir cajones al azar, sin buscar de forma desesperada, observando una botella que no reconocía, un objeto fuera de sitio, pequeñas variaciones, nada concluyente, pero suficientes para confirmar que algo se movía fuera de su control. La oficina era el único lugar que realmente le interesaba. El portátil antiguo seguía ahí. Lo había dejado de usar hacía meses. María ahora trabajaba con dispositivos nuevos, más seguros, siempre encima. Ese ordenador era pasado, y precisamente por eso era útil. Lo encendió, sin contraseña. Un detalle pequeño, pero revelador. La pantalla tardó unos segundos en cargar. Archivos antiguos, correos, aplicaciones que ya no usaba. Todo parecía detenido en otra etapa. Carlos no abrió nada al azar. Siguió una lógica. Fechas, movimientos, cruces entre calendarios y gastos. No buscaba un nombre, buscaba inconsistencias. Y aparecieron, primero de forma leve.
Un viaje que no cuadraba del todo, una reserva duplicada, un gasto que no tenía contexto claro, nada suficiente por separado. Pero juntos, empezaban a formar una línea. Entonces aparecieron los mensajes. No muchos, no evidentes, pero repetidos. Un nombre. Ariana, no la abogada, otra persona. Ariana Delgado, consultora externa, coincidencias constantes, mismas ciudades, mismas fechas, mismos huecos en el calendario. Carlos abrió la conversación. No sintió urgencia, no sintió rabia. Sintió algo más incómodo. Confirmación. Leyó despacio, sin saltar, sin buscar lo más fuerte, porque lo importante no era una frase concreta, era el conjunto, y el conjunto era claro. No era algo improvisado, no era una caída puntual, era algo construido, cuidado, coordinado. Había planificación, había estructura. Eso era lo que cambiaba todo. Una frase le hizo detenerse más de lo normal. Con él todo es estable. Carlos se quedó mirando la pantalla. No por lo que decía, sino por cómo lo decía. No había desprecio, no había rabia, había distancia, como si hablara de algo útil, pero reemplazable. Siguió leyendo. Los mensajes no eran caóticos, eran ordenados, medidos, pensados para no dejar rastros evidentes. Pero ningún sistema es perfecto. Siempre hay un punto donde algo se repite demasiado, donde el patrón se hace visible. Carlos no necesitó más. Hizo capturas, organizó archivos, guardó todo en distintos lugares, sin prisa, sin errores. Cuando cerró el portátil, no se quedó mirando la habitación. No había nostalgia, no en ese momento. Había claridad, y la claridad pesa menos que la duda. Volvió al despacho de Ariana al día siguiente. No explicó demasiado. Le entregó la información. Ella revisó todo con la misma calma que antes. Sin comentarios innecesarios, sin gestos exagerados, solo concentración. Cuando terminó, apoyó las manos sobre la mesa. «Esto ya no es una sospecha», dijo. Carlos no reaccionó. Ariana continuó. «Esto es un caso bien construido». No sonaba emocionada, sonaba precisa. Organizó los documentos, fechas, relaciones, movimientos financieros, todo alineado, todo coherente. Levantó la vista. «Ahora lo importante no es lo que tienes», añadió. «Es cuando lo usas». Carlos asintió. Sabía exactamente a qué se refería. «Si te adelantas, le das tiempo», explicó. «Si eliges bien el momento, la obligas a reaccionar». Hizo una pausa. «Y cuando alguien reacciona sin preparación». No terminó la frase. No hacía falta. Carlos entendió. Por primera vez desde que salió de aquel apartamento, no estaba intentando entender lo que había pasado. Estaba decidiendo qué iba a pasar ahora. Y eso cambiaba todo. Carlos llegó antes. No porque quisiera impresionar a nadie, ni porque necesitara unos minutos extra para prepararse. Llegó antes porque, desde hacía días, todo en él funcionaba con ese pequeño margen que antes no necesitaba. Tiempo para mirar. Tiempo para pensar. Tiempo para no reaccionar. El café estaba casi lleno, pero el ruido era bajo, contenido. Ese tipo de lugar donde la gente habla sin levantar la voz porque no quiere que la escuchen, aunque en realidad todos están escuchando a medias. Eligió una mesa desde la que podía ver la entrada sin girar la cabeza. Se sentó. ¿Pidió café? No tenía sed. Necesitaba algo que justificara quedarse ahí sin parecer alguien que espera demasiado. María ya estaba dentro. No la vio al entrar. La vio después, en el reflejo del cristal primero, luego directamente. Y hubo un segundo, muy breve, en el que no sintió nada claro, ni rabia, ni tristeza, algo más difuso. Como si su mente necesitara medio paso más para aceptar que esa persona, sentada a unos metros, era la misma con la que había compartido años sin cuestionarse demasiado. Ella estaba colocada de una forma distinta, espalda hacia la pared, vista abierta hacia todo el local. Antes no hacía eso. Antes elegía ventanas, luz, movimiento. Ahora elegía control. Ese detalle le llamó más la atención de lo que esperaba. Se levantó y caminó hacia la mesa. No aceleró. No dudó. Pero tampoco fue automático. Había algo en el cuerpo que tarda en ajustarse a este tipo de situaciones, aunque la cabeza ya haya decidido. María levantó la vista. Sonrió. No fue una sonrisa falsa, pero tampoco fue cercana. Era
funcional. «Hola». Carlos asintió levemente. Se sentó. Durante unos segundos ninguno de los dos dijo nada. No fue incómodo exactamente, fue raro, como si los dos estuvieran midiendo desde dónde empezar. María tomó la iniciativa. Preguntas simples: ¿cómo estaba? ¿Dónde se había quedado? ¿Si había dormido algo? Carlos respondió sin cerrarse, pero sin abrir demasiado. Frases normales, ni frías ni cálidas, solo correctas. Eso pareció tranquilizarla. Se notó, no en algo grande, en pequeños cambios, en cómo apoyó la espalda, en cómo dejó la taza, en cómo empezó a hablar con más continuidad, y entonces empezó a construir lo que había venido a decir. No fue directo, nunca lo era. Primero contexto, siempre contexto. Habló de cómo las relaciones cambian, de cómo las expectativas que uno tiene a los 30 no son las mismas que a los 40, de cómo aferrarse a una estructura fija puede hacer más daño que adaptarse. Carlos la escuchaba, no porque necesitara entender, sino porque quería ver hasta dónde llegaba. María no parecía incómoda. Eso era lo que más destacaba. No había culpa visible, no había duda, había seguridad. Seguridad en lo que estaba diciendo, seguridad en cómo lo estaba diciendo. Y eso pesaba más que cualquier confesión directa. Cuando finalmente llegó al punto, no lo presentó como un problema, lo presentó como una solución. No quería divorcio, no quería romper todo, quería mantener lo que funcionaba y cambiar lo que, según ella, ya no tenía sentido mantener igual. Un matrimonio abierto. Lo dijo sin bajar la voz, sin rodeos, sin pedir permiso. La estructura seguiría ahí. El apellido, la casa, las finanzas, la imagen, todo. Pero cada uno podría vivir su vida en paralelo, sin mentiras, sin esconderse, con honestidad. Esa palabra se quedó flotando un momento. Carlos no reaccionó de inmediato, ni por dentro, o al menos no de forma clara. Había algo en esa propuesta que no encajaba del todo, no por lo que decía, sino por lo natural que sonaba en boca de ella, como si llevara tiempo pensándolo, como si ya lo hubiera ensayado. María siguió hablando. Entró en detalles, ventajas fiscales, estabilidad, lo innecesario de destruir algo que, en sus palabras, seguía funcionando en lo esencial. Carlos casi preguntó qué significaba esencial. Casi. Pero no lo hizo, porque en el fondo ya sabía la respuesta. Para ella, lo esencial no era lo mismo que para él. Cuando terminó, lo miró, esperando, no nerviosa, no insegura, esperando como alguien que ya ha tomado una decisión y solo necesita que el otro la acepte. Carlos apoyó las manos sobre la mesa. No dijo nada durante unos segundos. No fue una pausa calculada. Fue real. Necesitaba ordenar cómo responder sin mostrar más de lo necesario. «No quiero decir algo ahora y arrepentirme después», dijo al final. «Prefiero pensarlo bien». María exhaló. No fue exagerado, pero se notó. Alivio, pequeño, suficiente. «Claro», respondió. «Tiene sentido». Alargó la mano y tocó la de él. Un gesto que antes habría significado algo. Ahora no estaba tan claro. Sabía que lo verías así. Esa frase se quedó un segundo más de lo normal. Carlos la registró, no por lo que decía, sino por lo que implicaba. Ella no estaba considerando que él pudiera negarse. En su cabeza, esto ya estaba resuelto. Solo faltaba que él se alineara. Terminaron el café sin tensión, sin levantar la voz, sin miradas largas. Se levantaron casi al mismo tiempo. Se despidieron como dos personas que han tenido una conversación adulta y razonable. Desde fuera, nada llamaba la atención. Desde dentro, ya no quedaba mucho que salvar. Cuando María salió, no miró atrás. No dudó, no ralentizó el paso. Caminó con la misma seguridad con la que había hablado. Carlos se quedó sentado unos segundos más, no pensando en lo que había dicho, pensando en cómo lo había dicho, en lo poco que había vacilado, en lo segura que estaba de tener el control. Y ahí fue donde algo terminó de encajar. No era solo lo que estaba pasando, era cómo lo estaba viviendo ella. Como si ya hubiera ganado. Pagó. Salió. El aire fuera era más frío que dentro, o tal vez solo lo parecía. Caminó sin mirar el móvil, sin distraerse. Había algo en su forma de moverse ahora que no estaba antes. No era tensión, era dirección. Ariana lo recibió sin preguntas innecesarias.
Se sentó frente a ella y explicó la conversación, sin interpretar, sin añadir emoción, solo lo que había pasado. Ariana escuchó, no tomó notas, no interrumpió. Cuando terminó, se quedó unos segundos en silencio. No largo, pero suficiente para que la información se asentara. Luego dijo una sola palabra. Bien. Carlos la miró. No era exactamente lo que esperaba. Ariana se inclinó ligeramente hacia adelante. Está completamente segura, añadió. No como una opinión, como una conclusión. Y eso nos da ventaja. Se levantó, caminó unos pasos, volvió. Su energía había cambiado, menos análisis, más ejecución. Vamos a dejar que avance un poco más en esa idea, dijo, que se acomode. Carlos asintió. Tenía sentido. Cuanto más cómoda estuviera, menos iba a mirar alrededor. Ariana abrió un archivo. Carlos vio su nombre en la parte superior. Todo ya estaba preparado. Eso le llamó la atención. No porque dudara de ella, sino porque se dio cuenta de algo. Mientras él todavía estaba entendiendo lo que pasaba, ella ya estaba varios pasos adelante. Solo necesitamos elegir bien el momento, añadió. Carlos no preguntó cuál. Sabía que no era algo que se decidiera con prisa. Ariana levantó la vista. Cuando alguien cree que tiene todo bajo control, no se prepara para perderlo. Silencio. No hacía falta añadir nada. Carlos salió del despacho sin esa presión difusa que había sentido los días anteriores. No era alivio, tampoco tranquilidad. Era algo más sólido, como si finalmente todo tuviera una forma clara, incluso si no era la que habría elegido. Esa noche no revisó los mensajes, no volvió a leer nada, no lo necesitaba. Lo que tenía ya era suficiente. Se sentó en el sofá del apartamento de Alberto, con la televisión encendida sin sonido, y durante un momento pensó en algo que no esperaba, no en María, en sí mismo. En lo fácil que había sido ignorar ciertas cosas, en lo cómodo que resulta a veces no mirar demasiado de cerca. No se castigó por eso, pero tampoco lo dejó pasar. Había algo ahí que no quería repetir. Cerró los ojos unos segundos, luego los abrió. Nada había terminado todavía, pero por primera vez desde aquella noche en la cocina, no estaba intentando entender lo que había perdido. Estaba decidiendo qué iba a hacer con lo que quedaba. Y eso, aunque no lo pareciera desde fuera, lo cambiaba todo. El momento no llegó con nada especial. No hubo una sensación clara de ahora. De hecho, si alguien le hubiera preguntado a Carlos esa mañana cómo se sentía, probablemente no habría sabido responder con precisión. No estaba nervioso, tampoco tranquilo. Era otra cosa, como cuando ya tomaste una decisión hace días, pero el cuerpo todavía está alcanzando a la cabeza. Miércoles, 10:30. Ariana no le explicó demasiado. No hacía falta. Solo le dijo la hora y el contexto. Reunión importante. Todos presentes. El tipo de espacio donde María no se permitía errores. Eso era suficiente. Carlos no quiso imaginar la escena completa. Lo intentó un momento, pero lo dejó. No porque no pudiera, sino porque no le aportaba nada. Ya no estaba en la parte de imaginar. Estaba en la parte de ejecutar. A las 10:30, María estaba hablando. No dudaba. No miraba notas más de lo necesario. Se movía con esa seguridad que había construido durante años. Era su entorno, su ritmo, su terreno. La puerta se abrió, no de golpe, lo justo para que todos miraran. Un hombre entró con un sobre en la mano. No parecía incómodo, tampoco importante. Solo alguien que tenía que hacer algo concreto y hacerlo bien. Pidió su nombre. María respondió casi sin pensar. Ese tipo de cosas no se cuestionan, no en ese entorno, firmó. Por costumbre, como se firman documentos que no cambian nada, solo que este sí cambiaba. Cuando abrió el sobre, no pasó nada grande al principio. No hubo gesto exagerado, ni silencio dramático. Fue algo más pequeño, pero más claro. Se quedó un segundo más de lo normal en la primera línea. Solo un segundo, y luego otro. El ritmo se rompió ahí, no completamente, pero lo suficiente. Intentó seguir. Dijo 2 palabras más de lo que estaba explicando antes. No encajaron, las dejó. Cerró el documento. Dijo que necesitaba un momento. Y salió. La puerta se cerró. Dentro de la sala, nadie entendía exactamente qué había pasado, pero todos entendían que algo había cambiado. Carlos no estaba allí. No tenía sentido que lo estuviera.
Ariana le envió un mensaje. «Ya está». Carlos lo leyó. No respondió. Dejó el teléfono boca abajo. Se quedó mirando la mesa unos segundos. No pensaba en María. Pensaba en el momento. En ese segundo exacto en el que algo se rompe y todavía nadie lo sabe del todo. Luego el teléfono empezó a vibrar. 1 vez. 2. 3. No miró al principio. Lo dejó sonar. Cuando finalmente lo tomó, ya había varios mensajes. «¿Qué es esto?» «Carlos, necesito hablar contigo». «No puedes hacer esto así». Ese así le llamó la atención. No por lo que decía, por lo que implicaba. Como si hubiera una forma correcta de hacerlo. No respondió. No por estrategia en ese instante. Más bien porque no tenía nada que decir que cambiara algo. Los mensajes siguieron, más largos, más rápidos, menos ordenados. Ahí sí había un cambio claro. Horas antes, María hablaba en bloques estructurados. Ahora no. Ahora las frases se atropellaban un poco. No completamente. Pero lo suficiente para notarlo. Por la tarde apareció en el apartamento de Alberto. No avisó. No preguntó si podía ir. Simplemente llegó. Alberto abrió la puerta. La miró. No dijo nada. Carlos salió al pasillo antes de que ella entrara. No lo pensó demasiado. Solo no quería que pasara. No ahí dentro. María lo miró. Había algo distinto. No era un cambio radical. Pero estaba. El pelo menos controlado. El gesto más tenso. La forma de respirar. Un poco más rápida de lo normal. «Carlos, tenemos que hablar». No hubo saludo. No hubo introducción. Directo. Carlos asintió levemente. «Estamos hablando». Ella dio un paso más cerca. «Esto es una locura», dijo. «No puedes hacer esto así». Otra vez. Ese, así. Carlos la dejó seguir. No corrigió. No preguntó. María empezó a moverse entre argumentos. Primero, lo externo. ¿Sabes lo que significa esto para mi trabajo? No dijo para nosotros, dijo para mí. Carlos lo notó. Luego cambió. Podemos resolverlo sin llegar a esto. Más rápido. Puedo terminar con todo. Podemos arreglarlo. Podemos hacerlo bien. Ahí se detuvo un segundo. Muy corto. Como si no estuviera segura de cómo terminar esa frase. Carlos lo vio. No dijo nada. La dejó continuar. Pero ya no tenía el mismo ritmo. Las ideas no salían tan ordenadas. Seguían siendo lógicas, pero no limpias. Había pequeñas interrupciones, pequeñas dudas, cosas que antes no estaban. Cuando se quedó sin palabras, Carlos sacó un sobre. Lo sostuvo un segundo, no para crear tensión, más bien porque quería estar seguro de hacerlo sin prisa. Se lo dio. María lo abrió. Reconoció el contenido casi al instante. No hizo falta que leyera mucho. Aún así, leyó. Despacio. Luego más rápido. Luego volvió atrás, buscando algo. Tal vez un error. Tal vez una salida. No la encontró. El cambio fue progresivo. Primero en la cara, luego en los hombros, luego en las manos. Como si el cuerpo necesitara tiempo para ponerse al día con lo que estaba leyendo. Cuando terminó, no levantó la voz. No lloró, no inmediatamente, solo se quedó quieta. Esto empezó. Se quedó ahí. No encontró la siguiente palabra. Carlos esperó. No la ayudó. No completó nada. «Querías honestidad», dijo al final, sin dureza, sin énfasis especial. «Esto es honestidad». Silencio. María levantó la vista, y por primera vez desde que había llegado, no parecía segura. Intentó cambiar, a lo legal, a lo técnico, privacidad, derechos. Carlos metió la mano en el bolsillo, pero no sacó la tarjeta de inmediato. Se detuvo un segundo, muy breve. No porque dudara, pero sí, como si hubiera algo que necesitara pasar antes. Luego sacó la tarjeta, la dejó sobre el papel. Ariana Torres, nada más. No explicó, no justificó, no discutió. María miró la tarjeta, luego a él. Había algo distinto en su mirada ahora. No solo miedo, algo más incómodo. Como si entendiera que ya no había espacio para negociar desde donde estaba. Dio un paso atrás, luego otro. Parecía que iba a decir algo. No lo hizo. Se giró. Caminó hacia la puerta, más lento que al llegar. La puerta se cerró. No hizo ruido. Pero el silencio después... Sí. Alberto apareció. Le dio una cerveza. Carlos la tomó.
No la abrió. Se quedó unos segundos así, de pie, mirando nada en particular. Alberto dudó un momento. ¿Estás bien? Carlos no respondió enseguida. Pensó. No mucho, pero lo suficiente para no decir lo primero que saliera. Sí, dijo al final. Y esta vez no fue automático. Tampoco fue una verdad simple, pero era lo más cerca que estaba de una respuesta real. No se sentía bien, no en el sentido fácil, pero ya no estaba confundido. Y eso, en ese momento, pesaba más que cualquier otra cosa. El silencio después no fue inmediato. No fue ese vacío limpio que uno imagina cuando todo termina. Fue más irregular, como si algo todavía siguiera moviéndose, aunque ya no tuviera dirección. Los primeros días pasaron rápido, demasiado. Llamadas con Ariana, documentos, fechas, detalles que antes nunca habrían formado parte de su vida y que ahora eran lo único que importaba. Carlos no pensaba en María mientras hacía todo eso, o al menos no de la forma que habría esperado. No había escenas en su cabeza, no había discusiones imaginadas, había distancia, como si la historia ya estuviera archivada, aunque todavía no hubiera terminado del todo. Ariana no perdía tiempo, convertía todo en estructura. Lo que había pasado no se trataba como una traición, se trataba como un incumplimiento. Eso cambiaba todo. Los mensajes no eran emociones, eran pruebas. Los viajes no eran decisiones personales, eran movimientos con impacto financiero. Las palabras dejaban de tener intención. Y empezaban a tener peso legal. María reaccionó rápido. Contrató abogado en menos de una semana. Alguien bueno, alguien que no venía a negociar desde abajo. Intentaron varias líneas. Primero, cuestionar el origen de la información. Luego, reinterpretar los hechos. Después, mover la narrativa hacia algo más ambiguo. Nada funcionó. No porque fueran malos argumentos, sino porque la estructura ya estaba cerrada. Carlos no tenía que demostrar lo que sentía. Tenía que demostrar lo que había pasado. Y eso estaba claro. El proceso avanzó sin ruido, sin escenas, sin momentos que parecieran importantes desde fuera. Pero por dentro, todo se estaba decidiendo. La última audiencia fue más corta de lo que cualquiera habría esperado. Menos de lo que había durado una sola de las reuniones de María en aquella sala donde todo empezó a cambiar. El juez habló, claro, directo, sin rodeos. El acuerdo se mantenía, la cláusula se aplicaba, las condiciones se ejecutaban. No hubo espacio para interpretación. No hubo margen para matices. Carlos escuchó. No sintió alivio, tampoco satisfacción. Fue más parecido a cerrar algo que llevaba demasiado tiempo abierto. Algo que ya no tenía sentido seguir revisando. 3 semanas después vendió el apartamento. No porque tuviera que hacerlo. Podría habérselo quedado, pero no quería. No por recuerdos. No exactamente. Era otra cosa. Había algo en ese espacio que ya no encajaba con lo que era ahora. Como si perteneciera a una versión anterior que ya no estaba. Lo vendió rápido, sin apego, sin negociar demasiado. Solo quería cerrar. Se mudó a un lugar más pequeño, más simple, sin historia, sin peso. Al principio, el silencio ahí dentro era distinto, no incómodo, pero sí nuevo. No había nadie más, no había rutinas compartidas, no había esa sensación constante de que alguien más estaba en otra habitación, aunque no hablaran. Y aún así, no se sentía vacío. Eso le llamó la atención. No esperaba eso. Esperaba notar más la ausencia, pero no fue así. Con el tiempo, empezó a recuperar cosas pequeñas. Llamadas que había dejado de hacer. Planes que siempre posponía. Gente que no veía desde hacía años. Nada grande, nada dramático. Solo volver a conectar. Salió más, no buscando algo. Simplemente sin evitarlo. Conoció gente. Habló. Rió. Sin intención. Sin expectativa. Y en algún punto, sin darse cuenta exactamente cuándo, entendió algo que no había pensado antes. No echaba de menos a María. No realmente. Echaba de menos la idea, la versión de la historia que había construido con ella, la que tenía sentido, la que parecía estable. Pero esa historia ya no existía. Y probablemente nunca había sido tan sólida como parecía. Meses después, María volvió a escribir. No directamente al principio, un mensaje, luego otro, después más claro. Pidió hablar. Carlos lo pensó. No mucho,
pero lo suficiente para no responder de forma automática. Aceptó. Un lugar neutro, sin carga. Cuando la vio, notó el cambio. No era algo evidente. No era físico exactamente, era otra cosa. Menos control, menos seguridad, más real. María empezó a hablar rápido. Se disculpó. Intentó explicar, intentó dar contexto, intentó ordenar lo que ya no tenía orden. Carlos la dejó, no mucho tiempo, lo suficiente. Luego levantó la mano, no para cortarla, solo para marcar un límite. María. Ella se detuvo. No fue un error. Lo dijo sin dureza, sin necesidad de cargar la frase. Fue una decisión. Silencio. No te equivocaste un día, añadió. Tomaste varias decisiones seguidas. Ella no respondió. No podía. Carlos continuó. Y no pasa nada, ya está. No era resignación, era cierre. María lo miró. Había algo en su expresión que antes no estaba. No era solo tristeza, era comprensión, tardía, pero real. ¿No hay vuelta atrás?, preguntó. Carlos no respondió de inmediato. No por duda, porque no tenía sentido apresurar la respuesta. No, dijo finalmente. Simple, sin explicación, sin discurso. Se levantó. No hizo falta más. No hubo escena. No hubo final dramático. No hubo última frase perfecta. Solo terminó. Meses después, su vida no era espectacular. No había giros grandes, no había cambios radicales, pero había algo que antes no estaba. Estabilidad real, no construida, no proyectada, real. Carlos trabajaba, salía, a veces se quedaba en casa sin hacer nada especial, y no lo sentía como pérdida de tiempo. Eso también era nuevo. Un día, conduciendo sin rumbo claro, acabó en una carretera fuera de la ciudad. Paró, bajó del coche, se quedó mirando el paisaje. No pensaba en nada concreto, no estaba repasando lo que había pasado, no estaba intentando sacar conclusiones, simplemente estaba ahí. Y por primera vez en mucho tiempo, no necesitaba entender nada más. Lo que había pasado, había pasado. Lo que había terminado, había terminado. Y lo que quedaba no era perfecto, pero era suyo, sin ajustes, sin negociaciones, sin versiones paralelas, solo suyo. Carlos se quedó unos minutos más. Luego volvió al coche. Arrancó. Y siguió adelante, sin mirar atrás.